Bienvenidos a 44. Dije que en 43, al final del video 43, había dicho de que hay una propiedad, un teorema que nos garantiza poder encontrar, ubicar exactamente los posibles extremos relativos o locales de una función, o sea, los posibles máximos o mínimos de una función, z igual a fxy. Y después hay ciertas condiciones suficientes, que ahora vamos a ver en ese teorema, la que nos va a garantizar si hay posibles máximos, digamos, si esos puntos que encontré son máximos o mínimos de la función. Ya vamos a verlo. Y es muy importante y es lo que se tiene que aplicar justamente en el examen. Porque la definición, más allá del ejemplo intuitivo que hemos visto en el video 42, con esos dos paraboloides elípticos, z igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, y z igual a 4 más x cuadrado más y cuadrado, lo voy a repetir un montón de veces. Más allá de esos ejemplos intuitivos que hicimos con la calculadora gráfica en el video 42, y más allá de la definición que vimos en el video 43, de la definición formal de lo que es el máximo relativo de una función bivariada y el mínimo relativo de una función bivariada, que así se debe probar a través formalmente de la definición, como lo hicimos en el video pasado, eso no nos dice dónde están ubicados los posibles extremos, o sea, los posibles máximos y mínimos. Por eso tengo que hablar de esta propiedad o teorema tan fuerte y tan importante que nos va a brindar, va a dar la oportunidad de encontrar abiertamente la ubicación de esos puntos que van a ser los posibles máximos o mínimos y también van a ser posibles puntos de ensilladura, que serían como los puntos de inflexión de análisis 1, dónde están o van a estar ubicados en el dominio y después con ciertas condiciones suficientes, que después vamos a ver, determinar si esos puntos son puntos máximos, mínimos o puntos de ensilladura. Bien. En principio, para dar ese teorema, esa propiedad, me gustaría enfatizarlo con la calculadora gráfica, como siempre, porque da la idea intuitiva de todo esto. Acá otra vez tenemos nuestro querido paraboloide elíptico z igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, que es el mismo ejemplo que vimos en el video 42, cuando iniciamos la clase de extremos. Bien. Agarrar el puntero láser. Sabemos que justamente, como dice el puntero láser, acá en z igual a 4 tenemos el máximo valor que toma la función. Ya hablamos de esto. Ahora, vamos a hablar de estas condiciones. Vamos a hablar de esta condición que se llama condición necesaria de este teorema que quiero mencionar, la que nos va a dar la ubicación de los posibles máximos o mínimos de la función. Cuando digo la ubicación de los posibles máximos o mínimos de la función, son los posibles puntos xy del plano z igual a 0, o sea, del plano xy, donde van a estar ubicados los posibles puntos, ¿no? Los posibles puntos del plano z igual a 0, que van a determinar dónde están los máximos o mínimos de la función z igual a fxy, o sea, de la superficie que estamos observando, o de una superficie genérica cualquiera. O sea, las condiciones, vamos a analizar ahora las condiciones necesarias que nos va a dar la posibilidad de encontrar los posibles puntos xy del plano z igual a 0, donde van a estar ubicados esos posibles puntos que van a ser máximos o mínimos de la función. Esta condición necesaria que nos va a dar la ubicación de los posibles xy del plano, que son los posibles puntos máximos o mínimos de la función, no nos va a decir este punto máximo o este punto mínimo, nos va a dar lo que se llaman los puntos críticos, como vimos en el análisis 1, los puntos críticos de la función. Esos puntos críticos de la función, que son los puntos xy del plano z igual a 0, son los posibles máximos o mínimos de la función, pero no nos va a decir esta condición necesaria si ese punto, ese tal o cual punto va a ser un máximo o un mínimo. Nos va a decir que son posibles máximos y mínimos. Lo que nos va a decir si ese punto es máximo o si ese punto es mínimo son las condiciones suficientes que vamos a hablar después. En principio vamos a hablar de la condición necesaria que tiene este teorema, esta propiedad tan importante, que nos va a determinar la ubicación de los puntos xy en el plano. Esos puntos xy en el plano van a ser los posibles máximos o mínimos de la función, pero no nos va a decidir si es máximo específicamente o mínimo específicamente. Para saber si es máximo específicamente o mínimo específicamente, vamos a tener que aplicar
En segundo lugar, lo que se llaman las condiciones suficientes de ese teorema, que nos va a determinar si ese punto que encontramos es un máximo o un mínimo. Muchas veces repito las cosas, pero quiero que quede bien claro, porque lógicamente cuando lo escuchen yo no voy a estar acá aplicándoles. Veamos, por ejemplo, supongamos que por un momento graficamos el plano z igual a 4. ¿Por qué? No porque se me ocurra. Ahora vamos a ver por qué. Ahí aparece el plano celeste acá arriba. Este plano celeste que apareció es el plano z igual a 4. Es el plano z igual a 4. Si rotamos un poco, vemos que este plano, lo estamos viendo, si rotamos un poco, no mucho, pero si rotamos un poco, vemos que ese plano z igual a 4 es un plano tangente a la superficie z igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, o sea, tangente en el punto 0, 0, 4, 0 de x, 0 de y y 4 de z, es tangente en ese punto. El plano z igual a 4 es tangente en el punto 0, 0, 4 de esa superficie z igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, que no es otra cosa que un paraboloide elíptico invertido, que es como una copa invertida. Ahí vemos que es tangente. ¿Tá? Es tangente a ese punto. Ahora, ¿por qué grafiqué ese plano tangente al punto z igual a 4? Porque justamente esta geometría del plano tangente en ese punto máximo va a tener que ver con la condición necesaria de este teorema que estamos analizando o que vamos a analizar ahora. Prestemos atención por un momento. Ya sabemos que ese plano z igual a 4 es tangente. Sabemos lo que es un plano tangente a la gráfica de la superficie en un punto porque ya hemos visto videos en el canal y si no se acuerdan, repasen. Sabemos que un plano tangente a la gráfica, sabemos muy bien que un plano tangente a la superficie en un determinado punto de la misma tiene un vector normal o perpendicular asociado. Ese vector normal o perpendicular asociado es normal o perpendicular a la superficie. Nosotros sabemos muy bien que si tenemos el plano tangente a la gráfica de una superficie en un punto, en ese punto vamos a encontrar un vector normal o perpendicular a la superficie. Y por ende también va a ser normal o perpendicular al plano tangente, por obvios motivos. Entonces, si nosotros trazamos un vector normal, obviamente, a ese plano tangente, el vector normal, es el que paso a graficar ahora, no es otra cosa que esto. Vamos a hacerlo con un color, sí, azul. Coincide con este azul que está acá. Bueno, este vector normal que yo estoy trazando, esta flechita que estoy trazando, es el vector perpendicular a la superficie en el punto 0 de x, 0 de y, 4 de z. Es perpendicular, no solamente a la superficie, sino también al plano tangente. ¿Y por qué es perpendicular al plano tangente? Porque el plano tangente es, obviamente, valga la redundancia, tangente a la superficie, y como es tangente a la superficie, y el vector normal es perpendicular al plano, entonces ese vector normal también es perpendicular a la superficie. Lo pude haber dicho al revés, bueno, no importa, es lo mismo, es recíproco. Pero sabemos que si el plano es tangente a la gráfica de la superficie en el punto 004, ese vector normal no solamente es perpendicular al plano tangente, sino también perpendicular a la superficie. Este es el famoso vector normal. Este es el famoso vector normal. Y vamos a ponerlo como vector normal n. Esto sería n. El vector normal a la superficie. Vamos a hacer un color azul. N igual un vector que solamente tiene un sentido y dirección a lo largo del eje Z, que es el eje azul, que es el eje perpendicular. Por lo tanto, si ese vector normal es paralelo al eje Z, al eje axial Z, que es el eje azul, ¿no? Que ese es el eje perpendicular, ese vector normal tiene componente 0 de x, 0 de y
Y bueno, tiene una componente Z que es obviamente paralela al eje Z azul, que es el eje axial de esa superficie. ¿No? Una componente que, bueno, no sabemos cuál es. Ahora después vamos a saber cuál es. Pero en realidad sabemos cuál es porque nosotros hemos visto plano tangente a la gráfica de la superficie en un punto. Y eso que está ahí, lo voy a escribir para que recuerden, porque este tema del plano tangente ya lo hemos visto, y hemos visto la ecuación cartesiana del plano tangente. Esa tercer componente no es otra cosa que esto. A ver si puedo escribir. A ver. A ver. Esa tercer componente es esto. La derivada parcial de f grande respecto de z. Vamos a escribir así. La línea de fracción. Y después. En la derivada de esa f grande, ese es el término de diferencial que escribí lo mejor posible, claro. Esta es la derivada parcial de esa f grande respecto de z. Esa f grande que yo escribí ahí, es esto. La f esa que escribí, no es otra cosa que fx y z, que lo hemos visto ya para ecuación del plano tangente. Recordar ese tema, repasarlo, sino verlo, está en el canal. Fx y z igual a una constante, en este caso 0. Sin pérdida de generalidad podemos poner 0. ¿Y quién era esta fx y z? Esa fx y z la generábamos a partir de ¿quién? A partir de esta función que está acá, z igual a 4 menos x cuadrado más y cuadrado. Lo que teníamos que hacer es pasar todo a un solo miembro e igualar a 0. Por ejemplo, esta z que está acá sumando en el primer miembro, puedo pasarla restando al segundo y me queda 4 menos x cuadrado menos y cuadrado menos z igual a 0. Bueno, esa 4 menos x cuadrado menos y cuadrado menos z no es otra cosa que fx y z. O sea, en el ejemplo, esa fx y z, vamos a ponerlo así, no es otra cosa que 4 menos x al cuadrado, hace espacio, menos y cuadrado menos z. Y eso va a ser igual a 0 porque pasé todo a pasé la z sumando restando al segundo miembro, ¿no? Obviamente que el primer miembro no quedó nada. El primer miembro sería este 0 que estoy poniendo acá. Bueno, vamos a poner el cuadrado también ahora. Molesta un poco esto del armado, pero bueno, lo siento, es así. Acá vamos a poner el cuadrado. Y acá también. Ahí está. Esa 4 menos x cuadrado menos y cuadrado menos z es igual a 0. Esa 4 menos x cuadrado menos y cuadrado menos z es fx y z. Acá lo que vamos a hacer mejor. Vamos a escribir mejor esta f. Vamos a poner una f más normal. Así como lo estamos poniendo acá. A ver si queda mejor. Más grande. Ahí está. Acá está.
Así queda mejor. Y acá vamos a poner una Z también, más higiénica, digamos. Simplemente por un poco de estética, no importa. Lo que no puedo cambiar es el diferencial, que esa letra no está en el zoom, por lo menos. Acá sí podemos poner una Z. Z, ahí está. Bueno, ahí está. Bueno, entonces este vector normal tiene componentes 0x, 0y y componente z de la derivada parcial de f respecto de z. Ahora, ¿quién es este primer cero que aparece acá? ¿Quién es este primer cero que aparece acá? Y este segundo cero que aparece en la segunda componente. Bueno, este 0 y este 0 son las derivadas parciales de f respecto de x y de f respecto de y respectivamente. ¿Está? O sea, este 0 de acá no es otra cosa que la derivada parcial de la f grande respecto de x, y esta es la derivada parcial de la f grande respecto de y. Entonces, justamente, tanto, y lo voy a redondear, este 0 de acá, uy, vamos a ponerlo con azul, este 0 de acá y este 0 de acá no son otra cosa que la derivada parcial de f respecto de x, que es la primera componente, y la derivada parcial de f respecto de y, que es la segunda componente. Y esa sería la condición necesaria que nos va a poder ayudar a encontrar los puntos donde lógicamente están los posibles máximos y mínimos de la función, no sabiendo si es máximo o mínimo, pero nos va a poder ayudar a encontrar los posibles máximos y mínimos de la función. Bien. Sí, sí. Perfecto. Bueno, bien. Con eso entonces vamos a poder encontrar los posibles máximos y mínimos de la función, con esas derivadas parciales. La derivada parcial de esa f grande respecto de x y de f grande respecto de y, si le igualamos a 0, nos va a poder ayudar a poder encontrar los posibles puntos máximos o mínimos de la función, sin decirnos, nos va a decir que ahí van a estar los posibles máximos y mínimos, pero no nos va a decir exactamente si es un máximo o si es un mínimo. Eso va a ser importante. Y acá estamos analizando lógicamente la geometría de todo esto. La geometría de todo esto que nos va a ayudar, que nos va a permitir a encontrar esos puntos. Bien. Perfecto. Bien. Cuando yo digo que esta primer componente, que es la derivada parcial de esa f grande respecto de x, igual a 0, y la derivada parcial de esa f grande respecto de igual a 0, son las condiciones que nos van a posibilitar encontrar los puntos máximos o mínimos de la función. Exactamente. Bueno, eso va a ser equivalente a hacer la derivada parcial de z respecto de x igualado a 0, y hacer la derivada parcial de z respecto de y igualada a 0, y también de esa misma forma poder encontrar los puntos posibles máximos o mínimos de la función. Es exactamente igual. Sí, es exactamente equivalente. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Entendiendo gráficamente de dónde van a salir los posibles máximos y mínimos, es la condición necesaria como que se analiza gráficamente. A partir de ahí vamos a poder enunciar las condiciones necesarias de este teorema, y después a futuro la condición suficiente, la que nos va a determinar que esos puntos que obtuvimos, que son los posibles extremos, máximos y mínimos, o son máximos o son mínimos. O, en el peor de los casos, como lo dije antes, puntos de ensilladura, claro.
Bien, perfecto. ¿Qué más da todo esto? A ver. Bien. Creo que ya no hay más nada que agregar. Bien. Entonces, bueno, listo. Yo me voy de este video, ya pasaron 20 minutos, y lo que vamos a hacer ahora, enunciar ese teorema con esa condición necesaria y también después, al final de esa condición necesaria, la condición suficiente, la que nos va a decidir si esos puntos que encontramos son los posibles máximos o mínimos, posibles extremos, o podrían llegar a ser puntos de ensilladura. Esa condición suficiente nos va a determinar realmente lo que son. Así que bueno, bárbaro. Voy a guardar el dibujo. Nos vemos ahora en el video 45. No hemos usado el pizarrón ahora sí en el 45 vamos a usarlo. Vamos a guardar el dibujo. Ya está. Perfecto. Bárbaro. Entonces, los espero en el número 45 y ahí vamos a anunciar el teorema con su condición necesaria y suficiente para poder encontrar los posibles máximos y mínimos de una función z igual a fx. Así que bueno, perfecto, nos vemos. Chau, chau.